Hermanos y hermanas, lo que nos toca ver hoy día, la idea central del día de hoy, es que nuestro servicio a Dios, cuando nosotros nos sirvimos a Dios, este servicio debe ser fortalecido por nuestra confianza en Él. Y vamos a ver cómo se va desarrollando esta confianza, cómo nuestra confianza en Dios puede crecer. Y cuando nuestra confianza crece, nuestro servicio a Dios también va creciendo y va siendo fortalecido, porque sabemos en quién hemos confiado y quién es este Dios al cual estamos sirviendo. Entonces la lectura se va a encontrar, es una lectura muy interesante, se encuentra en Primera de Reyes capítulo 17, del 7 al 12. Esto, para entrar en contexto, viene inmediatamente después de la lectura de la clase que tuvimos la semana pasada, como les decía, en que Elías se encontraba en un lugar, en Kerit, era la ciudad, o el lugar en realidad, y que estaba siendo alimentado por cuervos y estaba haciendo y el agua la obtenía de un arroyo. ¿Ok? Ese es el contexto en el que ahora empieza esta nueva parte de el profeta Elías, de la historia. Entonces, Primera de Reyes 17, del 7 al 12, dice lo siguiente. Sucedió que después de algún tiempo, el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. ¿Para qué? Para que comamos y muramos. Ok, aquí empieza entonces esta maravillosa historia que deja muchas dudas también, pero a la vez es bastante directa, como que asume cosas sin necesidad de explicarla. Entonces vamos a ir viendo aquí desarrollando un poquito la idea. Como le habíamos hablado, teníamos el contexto de Elías estaba en un arroyo y dice aquí que el arroyo se secó, o sea, em, pasó lo que naturalmente tenía que pasar en una sequía, como dice ahí, porque no había caído lluvia en la tierra. Entonces, naturalmente, este arroyo se seca y ya no puede dar sustento a Elías en cuanto a algo algo de beber, ¿cierto? Denme un segundo aquí para. Ahora sí. Y cuando el arroyo se seca, viene a él la palabra del Señor diciendo, y aquí viene una instrucción bastante interesante, que a lo mejor a nosotros a primera vista nos parece normal, una instrucción eh, decente, por así decirlo, que no conlleva mayor problema, pero vamos a ir viendo de qué se trata esto. Levántate, le dice el primer mandamiento, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón. Y aquí tenemos un primer, no sé si problema, pero la primera indicación de lo que se trata esta segunda parte del entrenamiento de Elías, así lo vamos a llamar. El Señor está entrenando a Elías y esta es la segunda parte. Ya vimos la primera parte que era confiar en la provisión de Dios para su sustento diario por medio de los cuervos y del arroyo. Y hasta aquí se intensifica el entrenamiento de Elías, por así decirlo. Sarepta, que pertenece a Sidón, Sarepta se encontraba en la ciudad de Fenicia, eh, dentro de Sidón, que era una de las, si se acuerdan, la semana pasada, Sidón es de donde proviene Jezabel, que era la hija del rey de Sidón. ¿Ok? Entonces, aquí Elías tiene la instrucción de ir a una ciudad que es pagana, que es que es idólatra, que adoran a otros dioses. ¿Ok? Ese es el primer punto. O sea, Elías lo mandan a una ciudad que es pagana. ¿Ok? Y dice, y quédate allí. O sea, también tiene la instrucción no solamente de ir de paso, sino de quedarse allí, en esa ciudad pagana idólatra. ¿Ya? ¿Por qué? Dice, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Y aquí nos encontramos con tres problemas más. Porque usted dirá, bueno, ¿cuál es el problema que una viuda de allí lo sustente? Hay tres cosas. Uno, que una viuda en esos tiempos
decir que una persona es viuda es lo mismo que decir que una persona que está en extrema pobreza. Las viudas de ese tiempo vivían en la extrema pobreza. Por lo tanto, que una viuda vaya a sustentar a otra persona ya es hay que tener mucha fe en eso porque la viuda lo más probable es que tenga solamente para sustentarse ella y no tenga para sustentar a nadie más. O sea, ya hay una confianza que tiene que tener la persona que es mandada a una viuda para que lo sustente. Ya de por sí es como sin sentido. ¿Cómo voy a ir a una viuda que apenas tiene para vivir ella y más encima me tiene que sustentar a mí? Ese es el primer problema. El segundo problema que nos encontramos, bueno, uno que es viuda, el segundo que es mujer en esos tiempos, ojo, las mujeres eran prácticamente no eran, eran ciudadanas de segunda clase, ¿ya? O si es que se les podía considerar ciudadana de segunda clase. Ese era el segundo problema. El tercer problema era que era gentil, no era judía. Se fija, pertenecía a una ciudad pagana. Entonces, a Elías lo mandan a una ciudad que es pagana, que es gentil, con una viuda que vive en la extrema pobreza, con una mujer, y una mujer no solamente que es mujer, sino que es viuda y aparte que es gentil. O sea, tiene todos los peros. Elías tiene todas las excusas para no tener que ir para allá. Pero aquí vamos a ver cuál es la respuesta entonces de Elías. Y dice, él se levantó y fue a Sarepta. Eso es lo único que se nos dice. No hay mayores, no hay ningún tipo de pregunta, no hay ningún tipo de oposición, no se sabe, pero aquí por lo menos, por lo menos en el texto no está indicado. Él dice, él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña, entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. ¿Cómo sabemos que esa era la viuda? No se sabe tampoco, no se sabe cómo Elías fue que la identificó. Simplemente sabemos que llegó a las puertas de la ciudad y allí se encontraba una viuda recogiendo leña, que esto de que estaba en la puerta recogiendo leña también es una demostración de que era extremadamente pobre esta persona, esta mujer. Em, y lo primero que le pide, lo más probable es que era lo primero que él iba a necesitar después de un largo viaje, ¿cierto? Le da sed, por lo tanto le pide un vaso de agua para que ella beba. Y cuando ella iba en camino, aquí viene la petición más importante o más extrema, dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Cuál es la respuesta de la viuda? También es muy interesante. Dice, vive el Señor tu Dios. Ojo que dice tu Dios, no dice mi Dios, sino que es tu Dios. Ella reconoce no se sabe cómo, pero reconoce que este profeta, este Elías, sirve a este Dios, ¿cierto? El Dios de los judíos, o no sé si a lo mejor lo reconoce, pero reconoce que viene de otro pueblo, Elías. Y le dice, no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña. ¿Para qué? Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Fíjense lo extremo de la declaración. O sea, la viuda aquí estaba resignada, sufriendo los estragos de la sequía que había en la región que Dios había mandado. Y ella decía, bueno, este es mi último día aquí, voy a preparar un poquito para ya luego de esto morirme junto con mi hijo. Entonces, obviamente aquí lo que Elías le estaba pidiendo era prácticamente quitarle el pan de la boca para que se lo den a Elías. Y aquí hay varias lecciones que podemos sacar. Primeramente, no hay una mayor indicación no hay una guía más exacta o específica de lo que Dios va a hacer, sino que simplemente Dios manda a Elías a esta ciudad, ¿cierto? Con la promesa que va a ser sustentado por una viuda. No se sabe cómo, porque las viudas no son capaces ni de sustentarse a ellas mismas y van a sustentar a otras personas. Pero la guía de Dios siempre va a ser, ¿cómo se podría decir? Va a ser un poco sin sentido. O siempre a lo mejor nos va a pedir Dios cosas que van a requerir que nosotros tengamos la fe. Si nos pidiera cosas que son fáciles, no requeriríamos de tener tanta fe o de confiar tanto, ¿cierto? Sino que simplemente lo haríamos porque no requiere mayor confianza o no requiere mayor esfuerzo. Aquí tenemos una petición que sí requiere mucha, mucha, mucha fe, porque estamos hablando que no hay una lógica
en cuanto a cómo yo voy a ser sustentado. Elías humanamente podría haber pensado, naturalmente podría haber pensado, una viuda no me va a poder sustentar, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de que Dios es el que está dando este mandamiento. No da muchas más especificaciones, pero esta guía requiere de que tengamos una confianza en quien dice las cosas, ¿cierto? Tengamos una confianza de que es el Señor el que dice las cosas. Y en este caso Elías ya había visto un poco del carácter de Dios cuando él fue alimentado en ese arroyo por los cuervos, aves que eran abominables para los judíos, pero aún así Elías ya sabía que Dios estaba cumpliendo, hasta el momento había cumplido su parte, ¿cierto?, en alimentarlo. Por lo tanto, ahora le estaba pidiendo un poquito más a Elías y Elías, en este caso, está mostrando esta confianza acerca del Dios al que está sirviendo, ¿ya? Lo que ahora vamos a ver ahora no solamente lo que sucede con Elías, sino que es lo que sucede con la viuda, cómo la viuda va a conocer o cómo va a superar esta prueba que que se le está haciendo por parte de Elías de pedirle comida, siendo que ella tiene solamente para ella y es lo último que le queda. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme por el chat o simplemente interrumpirme, ¿ok? No hay problema. Sigamos avanzando. El siguiente versículo, sé que logro aquí mover la pantalla, aquí está. El 13 y el 14, siguiendo entonces con la historia. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Aquí tenemos una hermosa promesa de parte de Dios tanto para Elías como para la viuda. El tema era si efectivamente la viuda, por ejemplo, iba a hacer caso o iba a creer en esta promesa. ¿Ya? La primera parte del mensaje de Elías es no temas. Y esta palabra no temas es súper importante se encuentra alrededor de toda la Biblia. De hecho, se encuentra, si no me equivoco, 365 veces en la Biblia, una para cada día. Dios siempre está diciendo no temas, no temas, no temas. ¿Ya? Cuando Dios nos pide algo, no temamos. Cuando veamos que estamos en problemas y no vemos alguna salida, no temamos. Ya eso es recurrente en todo el mensaje de la Biblia, es en no temer, porque nosotros conocemos el carácter de Dios, o deberíamos conocerlo, la verdad, y deberíamos creer en el carácter de Dios. Aquí todos tenemos historia de cómo Dios ha intervenido, ¿cierto?, en nuestras vidas y que tenemos todos los motivos para no temer, pero muchas veces igual tenemos temor, ¿cierto?, de la provisión, del trabajo, de cómo vamos a, a vivir, cómo nos vamos a sustentar y muchas veces nos vemos acorralados por eso y nos olvidamos un poquito de que servimos a un Dios que cumple con sus promesas y si Él nos dice que no temamos, entonces yo creo que sale mejor hacerle caso. Yo me he visto muchas veces en esa situación en que a veces le temo más a las circunstancias o le tengo temor a las circunstancias y dejo un poco de lado lo que la misma escritura me dice de que no temas, que Jesús, de que Dios siempre va a estar conmigo. Entonces aquí viene este mensaje, no temas y dice, haz como has dicho, pero primero hazme esta pequeña torta de eso y tráemela y después haces para ti y para tu hijo. Entonces aquí tenemos la confianza primero de Elías de pedir esto sabiendo quién es el que respalda esta circunstancia. Y viene la promesa de Dios que es ella también, o sea que Elías también se la nombra eh, a la viuda, que viene esta promesa de provisión. Y después vamos a ir viendo que esta provisión no es una provisión que viene para bastante tiempo, sino que es la provisión del día a día. Dios entrega la suficiente provisión para superar cada día. No es que Dios no provee de manera mensual, por así decirlo, Dios provee de manera diaria. Y así es como también Dios quiere que nosotros vivamos, sabiendo que día a día es que Dios nos va a entregar el pan o nos va a entregar la provisión. De hecho, la oración del Padre Nuestro, todos la conocen. Danos hoy el pan de cada día. No dice danos hoy pan para 3 semanas, no, danos hoy el pan de cada día. Cuando el, el, el pueblo de Israel estaba en el desierto, la provisión era diaria. Todos los días
tenían que salir a buscar el maná. Aquí lo mismo, todos los días a Elías lo iban a alimentar los cuervos y la promesa ahora era que todos los días iban a tener la suficiente harina y el aceite para sobrevivir, hasta el día que el Señor mandara lluvia sobre la superficie de la tierra. ¿Cómo se resuelve este tema? ¿Cuál fue la respuesta de la viuda? Versículo 15 y 16 dice así: entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Amén. Aquí tenemos un milagro. Esto es claramente un milagro de parte de Dios. Esto rompe todas las leyes físicas y naturales. Eh, no sé cuál es la historia que cada uno de ustedes tiene con Dios en cuanto a la provisión, pero este ejemplo aquí no es nada más ni nada menos que un milagro, es algo sobrenatural. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el mismo milagro cuando Jesús alimenta a los 5.000 con 5 panes y 2 peces, y comieron más de 5.000 personas sin contar hombres, o sea, sin contar niños ni mujeres. Eso en el Nuevo Testamento. Aquí en el Antiguo Testamento tenemos este milagro de provisión de parte de Dios del día a día. Y no solamente la provisión para la viuda y para el hijo de la viuda, sino para Elías también. Mientras toda la región, ¿cierto?, sufría por la sequía, aquí esta viuda, confiando en la palabra que Dios le envió por medio del profeta Elías, actúa en confianza a eso y se da cuenta de que este Dios, este Señor, tu Dios, que le había dicho al principio a Elías, le estaba proveyendo de estas cosas. Esto era como lo poco que le quedaba a la viuda de harina y de aceite. Cada día que iba a mirar esas tinajas, tenía ese poquito de aceite y de harina para cocinar en el día a día lo que necesitaba. Y cada día que ella iba, todavía quedaba y todavía quedaba. No era que tenía en abundancia, se da a entender en el texto, sino que tenía lo suficiente para sobrevivir cada día. No sé cuáles son las historias que ustedes tendrán de algún tipo de provisión así milagrosa. O a lo mejor no necesariamente eh, con ese tipo de extrema provisión así de algo sobrenatural, sino que simplemente la provisión diaria que viene tanto del trabajo, que a lo mejor uno estaba complicado con algún trabajo, pero aún así en ese periodo, por ejemplo, Dios aún así va proveyendo y proveyendo, no necesariamente a través del trabajo, pero a lo mejor a través de otras personas. Pero este tipo de confianza solamente se obtiene cuando hay obediencia. Si se fijan, Elías tuvo que obedecer la palabra de Dios en confianza que él iba a cumplir sus promesas. Y cuando obedeció Elías, ahí es donde vino la provisión. Y muchas veces la provisión justamente va a venir cuando obedecemos, no antes. Y muchas veces nosotros cometemos el error de que primero tenemos que tener la provisión o la seguridad para obedecer a Dios en lo que nos está pidiendo. Y es al revés, cuando yo obedezco es cuando viene la provisión. Es como el ejemplo, cuando los soldados van a la guerra, la provisión llega cuando ellos están en la guerra. Ahí vienen los aviones, ¿cierto? Y tiran la provisión para que ellos se alimenten día a día. Ellos no van con todas las provisiones a la guerra, sino que en la guerra les llega la provisión, en la obediencia les llega la provisión, y aquí es el mismo concepto. Cuando uno obedece es cuando llega la provisión y cuando la fe se ve fortalecida. De hecho, la obediencia y la fe son dos caminos que corren en paralelo. Cuando yo obedezco, mi fe va creciendo. Así es como uno va fortaleciendo la confianza en Dios, cuando uno obedece a Dios. Porque yo puedo decir, no, sí, yo creo en Dios, yo creo en el Dios que me provee, pero si no estoy obedeciendo a Dios, difícilmente esa fe va a ser una fe práctica. De hecho, la fe práctica justamente se ve en la obediencia. Porque si yo obedezco es porque le estoy creyendo a Dios en lo que me está mandando a hacer y en su provisión. Em, entonces ese es el punto, cuando la provisión de Dios va a venir cuando yo obedezco a Dios. Y cuando yo obedezco a Dios, mi fe o mi confianza se va a ver fortalecida. Y a la vez voy a seguir obedeciendo, obviamente, porque
voy a estar viendo los resultados de esa obediencia. Entonces mi servicio a Dios se va a ir fortaleciendo por mi confianza en Dios y viceversa. Los dos caminos, la obediencia y la confianza, van de la mano y se complementan em, mutuamente. Entonces, la idea central, como habíamos dicho al principio, es que nuestro servicio a Dios debe ser fortalecido por nuestra confianza en Él. Otra cosa que quiero mencionar acerca del contexto de esto era porque recuerden que Elías estaba en una ciudad pagana, en una región pagana en que se adoraba a Baal, se idolatraba a Baal. Y en ese tiempo, bueno, una de las principales fuentes de trabajo y de sustento era la agricultura, ¿ya? Y la agricultura, para que funcionara, tenía que llover. Y en este caso no estaba lloviendo, por lo tanto, obviamente no tenían ningún tipo de sustento o tenían que arreglárselas de otras formas. Pero siempre, y en esos tiempos, la lluvia a los dioses, todos los dioses que tenían, habían dioses que la persona creía que eran los dioses que controlaban la lluvia, y en este caso Baal se le consideraba uno de los dioses de la lluvia. Entonces el hecho de que Dios enviara una sequía era justamente era ir en contra o enfrentar y confrontar a la creencia popular y a la idolatría del pueblo para Baal, que creían que era él el que manejaba las lluvias. Y entonces cuando no llovió, y después vamos a ver que no llovió por 3 años, era una confrontación directa a decir, mira, tu Dios, que tú crees que es el que te manda la lluvia, no está ni ahí, no están viendo la lluvia, así que fíjate bien a qué Dios estás adorando. Y después vamos a ver también más adelante, cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal, cuando también le dice, miren bien, la lluvia caiga fuego, me parece, caiga fuego para que se incendie esto, ese sacrificio que habían, esa pila de madera parece que habían hecho, más adelante lo vamos a ver. También nuevamente una confrontación directa al pseudo poder que los profetas de Baal creían que tenía su Dios. Entonces aquí también directamente Dios no solamente está tratando con Elías, Dios no solamente está tratando con la viuda, sino que está tratando con todas estas naciones o pueblos que adoran a otros dioses y le están diciendo, mira, tus dioses, que tú crees que manejan la lluvia y otras cosas, yo te voy a demostrar que hay otro Dios que efectivamente es el que tiene todo el poder y que efectivamente es el único Dios, de hecho. Y también era una demostración para el pueblo de Israel que se había ido, ¿cierto?, adorando a Baal, ¿cierto?, por causa del rey Acab, que estaba casado con Jezabel. Entonces también era demostrar, oye, pueblo de Israel, entiendan, aquí el Dios de ustedes soy yo, Jehová, no es Baal, no es Acera, no es ninguno de esos dioses que paganos de afuera, sino que soy yo. Y para demostrarlo, fíjense, ustedes piensan que Baal es el que envía la lluvia, yo puedo hacer que no llueva por 3 años. Entonces era una demostración, primero de amor, porque obviamente Dios ama a su pueblo y quería que se volvieran a Él, pero también hay un tiempo en que hay que disciplinar y hay que enviar juicio, y este era una de esos casos, porque ya era demasiada la maldad del hombre que Dios tenía que hacer algo. Em, entonces, en resumen, nuestro servicio a Dios debe ser fortalecido por nuestra confianza en Él, cómo nosotros confiamos en Él, obedeciendo, conociéndolo, sabiendo cuál es el Dios que estamos sirviendo. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica? ¿Cuáles serían algunas ideas prácticas que nosotros podemos hacer? Por ejemplo, dice aquí, dice, haz una lista de las maneras en que Dios es confiable. De hecho, esto lo vamos a hablar, tenemos un ratito después para conversar, todavía nos queda un tiempo que lo quería dejar para conversar. Y podemos decir, por ejemplo, enumerar una lista de las maneras en que Dios es confiable. Y dice, usemos esta lista haz esta lista para crecer tu confianza en Él. Entonces es como un recordatorio. Yo puedo hacer una lista, Dios es confiable por tal y por tal cosa, y la tengo ahí pegadita en el refrigerador o en la habitación donde sea, o dentro de la Biblia, que me mantenga siempre confiando en Él a pesar de las circunstancias. Otra cosa que podemos hacer es decidirnos, tomar decisiones. Dice, decide hoy descartar la confianza, confía en las promesas de Dios. Eso también es algo que uno puede decidir. A pesar de las circunstancias, yo confío en lo que Dios me ha prometido, Dios lo que me ha dicho por medio de su palabra, de que Él siempre va a estar conmigo y de que Él siempre va a ser mi proveedor.
Mateo 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás será añadido. Esa es una promesa de Dios. ¿Hemos confiado en eso? ¿Estamos efectivamente buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿O estamos buscando otras cosas? ¿O estamos por nuestras propias fuerzas buscando el proveer para nuestra familia? Porque esto es justamente toda eh, desobediencia, al final la raíz de toda desobediencia o de no hacerle caso a la palabra de Dios es un tema de incredulidad. Es efectivamente yo le estoy creyendo a Dios en lo que me dice en su palabra, porque si yo le creyera, obviamente actuaría en confianza, actuaría en base a lo que me dice la palabra. Pero si no lo estoy creyendo, obviamente estoy haciendo otro tipo de cosas. Entonces, cuando leemos que si yo busco el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido y no lo estoy haciendo, es porque eso que yo estoy leyendo, yo no lo estoy creyendo al 100%. O cuando dice la Biblia también en Malaquías, por ejemplo, cuando habla de los diezmos, traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y aquí viene y dice, probadme en esto. Es, si no me equivoco, es el único mandamiento que dice que viene con una prueba. Es decir, en el cual podemos probar a Dios. Dice, probadme en esto si yo no abriré las ventanas de los cielos para que caiga bendición hasta que sobreabunde. Si no solamente bendición, eh, una medida justa, sino una sobreabundancia de bendición. Entonces, cuando yo no diezmo, no lo hago porque no me alcanza, no lo hago porque a lo mejor pienso que ya no es bíblico, ya no es para nuestro tiempo, sino que generalmente, si es que no siempre, es porque yo, lo que la Biblia dice ahí de que Dios va a abrir las ventanas de los cielos, yo no lo estoy creyendo. Porque si eso yo lo creyera, yo estaría diezmando, ¿cierto? Sagradamente todos los meses. Pero como no lo creo, busco las excusas para no hacerlo. O sea, imagínense la promesa es, yo voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que caiga bendición y no solamente caiga un poco de bendición, sino que sobreabunde la bendición. Entonces, si yo no lo estoy haciendo es porque eso que dice la Biblia de la sobreabundancia de bendición, yo no la estoy creyendo, no estoy confiando en el Dios que me dice que lo pruebe en esto, si es que no va a abrir las ventanas de los cielos. Entonces, tiene que ver también con un tema de quién yo creo que Dios es. Entonces decidamos descartar esa desconfianza, decidamos descartar esa incredulidad y por fe obedecer a Dios y por fe confiar en las promesas de Dios. Y tercero, algo que también podemos hacer es animar a los demás. Dice, ayuda a un creyente que esté desanimado a confiar en Dios. Usa tu vida como ejemplo de la confianza en el Señor. Nosotros tenemos, yo creo que aquí todos tenemos testimonio de cómo Dios ha sido fiel con nosotros y cómo nosotros hemos ido confiando en Dios o de hecho yo creo que también hay personas que han simplemente de manera sobrenatural han sido provistos o han visto cómo las promesas de Dios se han cumplido en su vida, ya sea por, no sé, ya sea a nivel de provisión, a nivel de algún tipo de, no sé, alguna enfermedad, alguna circunstancia especial en la cual Dios milagrosamente interviene en esa situación y se muestra, ¿cierto?, como el Dios todopoderoso que es. Entonces esas cosas, esos testimonios de gracia, nos sirven para animar a otros creyentes que a lo mejor que están pasando por circunstancias que los hacen desanimarse, ¿cierto? Eh, en el caminar cristiano. Entonces, la idea central de hoy es que nuestro servicio a Dios, nuestra obediencia a Dios, puede y debe ser fortalecida por la confianza que nosotros tenemos en Él. Y ahora tenemos tiempito, así que vamos a abrir los micrófonos y nuestro hermano Carlos levantó su mano, así que le doy la palabra para que comente.